Hola, hola, mis queridos seguidores de... Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí. Si eres nuevo en este rincón de YouTube, bienvenido. Aquí nos encanta desgranar las noticias más jugosas y los misterios que envuelven a nuestras celebridades favoritas, y hoy tenemos una bomba de relojería que te va a dejar con la boca abierta. Prepárense porque vamos a hablar de un hombre que ha conquistado corazones en todo el mundo, un galán que despierta pasiones con solo una mirada. Sí, estoy hablando de nada más y nada menos que de Can Yaman. Y lo que ha revelado sobre el matrimonio. Mis queridos, los fans están en un estado de shock absoluto. Así que si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a este canal, actives la campanita para no perderte ninguna de nuestras novedades y te acomodes porque esto se pone bueno. Can Yaman, el actor turco que se hizo un nombre a nivel internacional gracias a su carisma arrollador y su talento indiscutible en series como Erkencikus o Dolunay, siempre ha sido un imán para los titulares. Sus relaciones sentimentales, su vida personal, cada detalle de su existencia parece ser escudriñado con lupa por sus miles de admiradores. Y es precisamente esa intensidad de su público lo que ha hecho que sus recientes declaraciones sobre el matrimonio causen un verdadero terremoto. ¿Qué ha dicho exactamente? ¿Es que ya hay planes secretos? ¿O es que ha cambiado su perspectiva sobre el compromiso? Vamos a desmenuzar cada detalle porque, como siempre, aquí te traemos la información de primera mano y con el análisis que te mereces. La noticia saltó hace unos días cuando en una entrevista para un medio italiano, Can Yaman, quien pasa gran parte de su tiempo en Italia y tiene una legión de seguidores allí, abrió la puerta a un tema que hasta ahora había mantenido con un velo de misterio: su futuro sentimental y específicamente su visión sobre el matrimonio. Durante mucho tiempo sus fans se preguntaban cuándo verían a su ídolo dar este paso tan importante. Se rumoreaba sobre posibles parejas, se especulaba con compromisos, pero nada se confirmaba. Y es justo en este contexto de expectativas y anhelos donde las palabras de Can han resonado con tanta fuerza. Lo que ha generado el mayor revuelo no es solo que haya hablado del tema, sino la forma en que lo ha hecho. Ha sido una revelación que ha pillado a muchos por sorpresa. No es que haya anunciado boda para la semana que viene, pero sí ha dejado entrever un cambio de aires, una madurez en su pensamiento que va más allá de lo superficial. Según lo que se ha filtrado y las declaraciones que se han recogido, Can Yaman habría expresado que el matrimonio es algo que ve como una posibilidad real en su vida, pero con un matiz muy importante: no es algo que esté buscando de forma apresurada, sino algo que llegará en el momento adecuado, y sobre todo con la persona adecuada. Y aquí es donde entra el shock de los fans. Durante años muchos han fantaseado con ser esa persona especial, la elegida para compartir la vida con Can. La idea de que él pudiera estar ya pensando seriamente en sentar cabeza, en formar una familia, ha desatado una mezcla de emociones. Por un lado, la alegría y la ilusión de saber que su ídolo podría estar encaminándose hacia esa etapa de estabilidad. Por otro, un atisbo de melancolía o incluso celos. Es natural. Cuando idolatramos a alguien nos imaginamos parte de su vida, y escuchar que esa vida podría estar tomando un rumbo que nos excluye, aunque sea de forma figurada, puede ser un poco agridulce. Pero vamos a profundizar en lo que realmente dijo. En la entrevista, Can no se limitó a decir: sí, quiero casarme. No, fue mucho más allá. Habló de la importancia de encontrar un equilibrio en su vida. Ha estado muy enfocado en su carrera, en proyectos ambiciosos, en mantenerse en forma, en su pasión por la justicia, ya que recordemos que estudió Derecho y a menudo se le ve defendiendo causas importantes. Y en medio de toda esa vorágine, ha comprendido que el amor y la compañía son pilares fundamentales para la felicidad plena. Lo interesante es que él ha enfatizado que el matrimonio no es solo un contrato social o una meta impuesta, sino un compromiso profundo que requiere una conexión real y duradera. Ha mencionado que valora la honestidad, la lealtad y la comprensión mutua por encima de todo. Y parece que en este momento de su vida, está en una búsqueda activa de esas cualidades en una potencial pareja. No busca algo pasajero, sino una compañera de vida con la que pueda construir un futuro sólido y feliz. Las palabras exactas que se han difundido hablan de algo como: el matrimonio es un paso importante que veo en mi futuro, pero solo cuando encuentre a la persona correcta, alguien con quien pueda compartir mis valores y mis sueños. No tengo prisa, quiero que sea algo genuino y profundo, y ahí lo tienen. Esta declaración, aparentemente sencilla, ha abierto un mar de interpretaciones y debates.
entre sus seguidores en redes sociales, foros y grupos de fans. Hemos visto comentarios que van desde "qué lindo que esté pensando en eso". "Espero que sea feliz", hasta "no puedo creer que Mikan esté pensando en casarse, me siento un poco triste". Y es que la figura de Can Yaman es tan icónica y deseada que cualquier noticia relacionada con su vida privada genera un eco inmenso. La mayoría de sus fans, sin embargo, se han mostrado apoyándolo, entendiendo que todos los artistas, por muy famosos que sean, tienen derecho a buscar su propia felicidad y a vivir su vida personal como mejor les parezca. La forma en que ha puesto el foco en la persona correcta, y en la genuina y profunda conexión, es lo que ha resonado con más fuerza. No está buscando una pareja por moda o por presiones externas, sino por una convicción interna. Esto habla de una madurez emocional que muchos agradecen. Es un Can Yaman más introspectivo, más consciente de lo que quiere en el amor y en la vida. Además, hay que recordar que Can Yaman ha tenido algunas relaciones públicas que han sido seguidas de cerca por los medios y sus fans. Cada una de ellas ha generado especulaciones y esperanzas. Pero parece que tras esas experiencias, ha llegado a una conclusión más clara sobre lo que realmente busca en una relación a largo plazo. No se trata de quemar etapas, sino de construir una base sólida. Este tipo de revelaciones nos recuerdan que detrás de la figura pública, del actor carismático, hay una persona con sus propios deseos, anhelos y planes de futuro. Y es precisamente esa humanidad la que nos permite conectar aún más con él. La idea de que Can Yaman pueda encontrar el amor verdadero y formar una familia es, para muchos, una noticia esperanzadora. Significa que su vida está evolucionando, que está creciendo como persona, y eso siempre es algo positivo. Y aunque el shock inicial pueda ser un poco impactante para algunos, creo que en el fondo, todos sus fans desean lo mejor para él. Desean que encuentre la felicidad, que esté rodeado de amor y que pueda construir la vida que siempre ha soñado. La declaración sobre el matrimonio es, en definitiva, una muestra de su compromiso con una visión de futuro más personal y estable. Entonces, ¿qué podemos esperar de ahora en adelante? Pues, probablemente que Can Yaman siga enfocado en su carrera, pero ahora con esta nueva perspectiva. Es posible que veamos más matices en sus apariciones públicas, que hable con más franqueza sobre sus emociones y sus aspiraciones. Y quién sabe, tal vez en algún momento no muy lejano, tengamos la noticia de que ha encontrado a esa persona correcta de la que tanto habla. Y nosotros desde estaremos aquí para contártelo. Esta revelación nos invita a reflexionar sobre la vida de las celebridades. A menudo las vemos como figuras inalcanzables, pero en realidad son personas con sentimientos, deseos y planes de futuro, igual que nosotros. Can Yaman, al compartir esta faceta más íntima de sus pensamientos sobre el matrimonio, nos acerca un poco más a él y nos permite verlo desde una perspectiva diferente, más humana y vulnerable. En resumen, mis queridos, Can Yaman ha hablado sobre el matrimonio, y lo ha hecho de una manera que ha generado un gran revuelo entre sus fans. No hay planes inminentes de boda, pero sí ha dejado claro que ve el matrimonio como una posibilidad real en su futuro, siempre y cuando encuentre a la persona adecuada con la que compartir valores y sueños. Es un mensaje de madurez, de búsqueda de la felicidad genuina y de una conexión profunda. Y aunque algunos fans puedan sentirse sorprendidos, la mayoría celebra esta nueva faceta de su ídolo y le desea lo mejor. Profundizando un poco más, es fascinante observar cómo Can Yaman, un actor que ha vivido gran parte de su vida bajo el escrutinio público, está ahora compartiendo una faceta más reflexiva de sus aspiraciones personales. La industria del entretenimiento a menudo empuja a las figuras públicas hacia una imagen de éxito continuo y de constante disponibilidad mediática, pero parece que él está encontrando un camino para equilibrar su vida profesional con sus deseos personales. Esta entrevista marca un punto de inflexión, donde la figura del ídolo juvenil empieza a ceder paso a un hombre que piensa en el futuro, en la estabilidad y en la construcción de una vida significativa más allá de los flashes y los aplausos. La mención de sus estudios de Derecho, por ejemplo, no es un detalle menor. A menudo se recuerda su físico y su carisma, pero su formación académica revela una mente analítica y un interés por aspectos más profundos de la sociedad. Esta base intelectual, combinada con las experiencias de vida, parece haberle llevado a una comprensión más matizada de lo que significa el compromiso a largo plazo. No se trata solo de encontrar a alguien bonito o famoso, sino a alguien con quien pueda dialogar, compartir ideas y construir un proyecto de vida conjunto basado en pilares sólidos como la lealtad y la comprensión. Es importante también destacar el contexto de la entrevista.
Al ser en Italia, un país que ha acogido a Can Yaman con los brazos abiertos y donde su popularidad es inmensa, sus declaraciones adquieren una resonancia particular. Italia ha sido testigo de sus romances, de sus proyectos y de su adaptación a una nueva cultura. El hecho de que haya elegido este escenario para abrirse sobre un tema tan personal sugiere una confianza creciente en su relación con el público italiano y, por extensión, con sus seguidores globales. Es como si al sentirse tan a gusto y comprendido en Italia, se hubiera sentido más libre para expresar sus verdaderos anhelos. La reacción de los fans, esa mezcla de emoción y un ligero tinte de melancolía, es un reflejo de la profunda conexión que han desarrollado con él. Han sido testigos de su ascenso meteórico, han vibrado con sus personajes y han imaginado escenarios de felicidad para él. Cuando un ídolo comparte sus planes de vida, es natural que los seguidores se sientan involucrados. Para muchos, ver a Can Yaman alcanzar la felicidad en el ámbito personal es tan importante como ver sus éxitos profesionales. La preocupación de perderlo en el sentido figurado, de que ya no sea su ídolo en la misma medida, es una manifestación de ese apego emocional. Sin embargo, la mayoría de estos comentarios suelen ir acompañados de buenos deseos, lo que demuestra la madurez y el cariño genuino de su fandom. Las palabras persona correcta, valores, sueños, genuino y profundo, no son triviales. Reflejan una búsqueda consciente de autenticidad en una relación. Can Yaman parece estar adoptando un enfoque más maduro hacia el amor, alejándose de la idea de la relación como un accesorio de la fama o como una obligación social. Está priorizando la compatibilidad emocional y espiritual, lo cual es un signo de crecimiento personal. Esto podría interpretarse como un deseo de anclarse, de encontrar un refugio en medio de una vida que por su naturaleza, puede ser efímera y volátil. La industria del entretenimiento con sus giras, rodajes y eventos constantes, puede dificultar la construcción de relaciones estables. Can Yaman, al hablar del matrimonio, no solo expresa un deseo personal, sino que también sugiere una voluntad de hacer el esfuerzo necesario para que una relación funcione, incluso en medio de una carrera exigente. Esto podría implicar una mayor discreción en el futuro, o una elección de pareja que comprenda y apoye su estilo de vida. Para aquellos que han seguido de cerca sus relaciones anteriores, esta declaración podría ser una señal de que ha aprendido de sus experiencias. Cada relación, exitosa o no, ofrece lecciones valiosas. Parece que Can Yaman ha procesado estas lecciones y ha llegado a una conclusión clara sobre lo que está buscando en una pareja para el largo plazo. Ya no se trata de prueba y error, sino de una búsqueda intencionada y reflexiva. Además, su mención de la pasión por la justicia y su formación en derecho podría indicar que busca una pareja que comparta sus ideales y su compromiso social. Una persona que no solo lo admire como actor, sino que también se conecte con sus valores más profundos y su deseo de hacer del mundo un lugar mejor. Esto amplía el espectro de lo que considera a la persona correcta, yendo más allá de la mera atracción física o el éxito profesional. La forma en que ha manejado la entrevista, sin revelar detalles específicos sobre posibles candidatas, es también muy astuta. Mantiene el misterio y la anticipación, permitiendo que sus fans se enfoquen en el mensaje general de madurez y esperanza, en lugar de caer en especulaciones sobre quién podría ser la afortunada. Esto demuestra un control sobre su narrativa y una comprensión de cómo gestionar su imagen pública de manera inteligente. En definitiva, la revelación de Can Yaman sobre el matrimonio no es una simple anécdota, sino un vistazo a la evolución de un artista que está redefiniendo su camino, tanto profesional como personal. Nos recuerda que las celebridades, al igual que todos nosotros, tienen sueños, anhelos y planes de futuro que van más allá de lo que vemos en pantalla. Su apertura sobre este tema es un acto de valentía y autenticidad que seguramente resonará con muchos, inspirándolos a reflexionar sobre sus propias vidas y aspiraciones. Entonces, ¿qué podemos esperar de ahora en adelante? Pues probablemente que Can Yaman siga enfocado en su carrera, pero ahora con esta nueva perspectiva. Es posible que veamos más matices en sus apariciones públicas, que hable con más franqueza sobre sus emociones y sus aspiraciones. Y quién sabe, tal vez en algún momento no muy lejano, tengamos la noticia de que ha encontrado a esa persona correcta de la que tanto habla. Y nosotros estaremos aquí para contártelo. Esta revelación nos invita a reflexionar sobre la vida de las celebridades. A menudo las vemos como figuras inalcanzables, pero en realidad son personas con sentimientos, deseos y planes de futuro, igual que nosotros.
Can Yaman, al compartir esta faceta más íntima de sus pensamientos sobre el matrimonio, nos acerca un poco más a él y nos permite verlo desde una perspectiva diferente, más humana y vulnerable. En resumen, mis queridos, Can Yaman ha hablado sobre el matrimonio, y lo ha hecho de una manera que ha generado un gran revuelo entre sus fans. No hay planes inminentes de boda, pero sí ha dejado claro que ve el matrimonio como una posibilidad real en su futuro, siempre y cuando encuentre a la persona adecuada con la que compartir valores y sueños. Es un mensaje de madurez, de búsqueda de la felicidad genuina y de una conexión profunda. Y aunque algunos fans puedan sentirse sorprendidos, la mayoría celebra esta nueva faceta de su ídolo y le desea lo mejor. Espero de corazón que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado tan intrigante como a mí desgranar esta noticia. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre las declaraciones de Can Yaman. ¿Están sorprendidos? ¿Creen que encontrará pronto a esa persona especial? Dejen sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es fundamental para este canal. Y si les ha gustado el vídeo, no se olviden de dejar un buen me gusta, pulgares hacia arriba, que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos que también sean fans de Can Yaman, que la noticia corra. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse y activen la campana para no perderse nada. Ustedes son el corazón de esta comunidad. Gracias por acompañarme una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más de todo lo que nos apasiona. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.